Bueno, entonces hoy vamos a ver transmisión del calor, los diferentes mecanismos de transmisión del calor. ¿Mm? Entonces, bueno, ¿qué vemos acá? O sea, lo que ya sabemos, ¿no? El calor o la energía calorífica siempre se propaga de los cuerpos más calientes a los fríos, nunca al revés. Nunca vimos que algo pase, digamos, que pase calor desde lo frío a lo caliente. ¿Mm? Estaría pasando algo raro. ¿Mm? Los tres mecanismos por los que se propaga el calor son la, la conducción, la convección y la radiación. En esta materia nos vamos a ocupar solamente de los primeros dos, ¿eh? La conducción y la convección. La radiación, en esta materia no lo vamos a ver, aparte es un tema más complejo. ¿Mm? La conducción, lo podemos observar cuando dejan un cubierto, por ejemplo, apoyado en la plancha, donde hicieron, donde cocinaron algún carne, la plancha estaba caliente, ustedes dejaron el tenedor, cuando van a agarrar el tenedor por el extremo, el tenedor está caliente, o sea, se transmitió el calor desde la punta del tenedor hacia todo el resto del utensilio. ¿Mm? Después está el fenómeno de convección, podemos ver acá la pava, cuando ponemos a calentar, ¿eh? Las masas de agua que están en contacto abajo con el fuego se calientan, en consecuencia se expanden, pierden densidad y se elevan, desplazando al agua fría que está arriba y enviándola hacia abajo. O sea, el agua fría por su peso cae, el agua caliente sube y se establecen las llamadas corrientes de convección. ¿Mm? El fenómeno de radiación, lo menciono, pero no lo vamos a ver acá, es el calor que atraviesa el espacio a través de radiación electromagnética, o sea, radiación análoga a la luz. A la luz. Es la única forma, por ejemplo, que tiene el calor de llegar desde el vacío del Sol, la distancia del vacío entre el Sol y la Tierra, hasta la Tierra. Llega a través de radiación. En cambio, la conducción y la convección se dan a través de materia, que va a ser la ley de conducción y la ley de convección. Vamos a tener dos ecuaciones y a lo sumo una tercera que combina esas dos, la conducción y la convección. ¿Mm? Entonces, en el caso de la conducción es cuando el calor se transmite a través de un sólido. ¿Mm? No hay movimiento de materia como sucede con la convección. Esa es la clave. Siempre es a través de un sólido, a través de un metal. ¿Mm? Básicamente se lo piensa a nivel molecular como que es a través del choque de moléculas. Las moléculas que están en contacto con la fuente caliente en el material empiezan a vibrar, van chocando a sus vecinas y de esa manera se va transmitiendo el calor. ¿Mm? Acá vemos un ejemplo, por ejemplo tenemos una olla con agua hirviendo. ¿Por qué usamos olla agua hirviendo? Para asegurarnos que está a 100 grados. Ponemos en un extremo una varilla de metal. ¿Mm? Entonces al rato, toda la varilla va a empezar a cambiar su temperatura. ¿Mm? Esto es lo que se llama régimen variable. ¿Eh? La temperatura va a cambiar no solo con la posición, sino con el tiempo. Eso se llama régimen variable. Eso después lo voy a hacer en énfasis acá en la materia. En física es muy importante distinguir lo que es un régimen variable de un régimen lo que vamos a llamar estacionario. ¿Mm? Después supongamos que tenemos la varilla entre una olla con agua a 100 grados, o sea, agua hirviendo, y otra olla, digamos, con agua a 0 grados. ¿Eh? O sea, agua y hielo. Nos aseguramos justamente que está a 0 grados. O sea, tenemos la varilla entre los dos extremos, entre 100 grados y 0 grados.
Entonces, el calor va a ir desde los 100 grados hasta los 0 grados a través del fenómeno de conducción. Una vez alcanzado el régimen estacionario, la temperatura va a depender solo de la posición. O sea, la temperatura solamente me va a cambiar con la posición, no con el tiempo. Estacionario, régimen variable. Lo ponen acá de ejemplo como un ejemplo estacionario, de que la, digamos, más físico, matemático, es lineal. O sea, voy a tener que la temperatura si la pudiera representar como una recta, la altura es la temperatura, va a ir bajando como una recta, desde 100 a 0. ¿Ok? Entonces, eso es una distribución lineal. Y es régimen estacionario. ¿Por qué es régimen estacionario? Porque la temperatura cambia solo con la posición, no está cambiando con el tiempo. En un momento, para este mismo sistema, ¿era variable? Que es el caso de arriba, sí, era variable. En el momento que yo coloqué esa varilla, que estaba a temperatura ambiente, imagínense que estaba a 20 grados, yo la pongo en esos momentos en la olla, ¿eh? En agua caliente y en agua fría, entonces empieza a cambiar la temperatura hasta volverse lineal, entonces en ese momento el régimen es variable, hasta que llega al régimen estacionario. Entonces, lo que quiero distinguir acá, que esto lo vamos a ver bastante en la materia, lo que es régimen variable y régimen estacionario para diversos temas, sobre todo para hidráulica, régimen estacionario no es que las cosas están quietas, sino que las variables dinámicas no están cambiando con el tiempo. O sea, acá el calor en régimen estacionario, uno tiende a pensar estacionario gráfico si el régimen estacionario es variable. Eso te lo tengo que decir yo en el problema. El régimen es variable estacionario. En nuestro caso siempre vamos a ver régimen estacionario. O sea que eso que no les cause temor. O sea, acá estamos viendo simplemente la diferencia. La varilla y caliente el otro extremo de la varilla y caliente el agua. Bueno, es una muy buena pregunta. Acá es una muy buena pregunta. O sea, acá estamos asumiendo, imagínate, que la olla de 100 grados es el océano Atlántico y a 0 grados es el océano Pacífico y la varilla es un cablecito. Bueno, ¿cuánto tardaría en pasar el calor del océano Atlántico al océano Pacífico? ¿Se entiende la idea a la que voy? O sea, Sí, está hablando perfecto. como que son reservorios infinitos que no les va a vagar. Ahora, en la práctica, si yo tengo un vasito con agua a 100 grados y otro vasito con agua a 0 grados, efectivamente va a pasar lo que vos decís. Ese agua a 100 grados le va a empezar a transmitir calor al agua a 0 grados y el agua a 0 grados se va a empezar a calentar. Es efectivamente como vos decís. Pero acá estamos asumiendo que ambos recipientes los tengo fijos, los estoy forzando a estar a la misma temperatura. ¿Se entiende? Pero tu pregunta es muy buena. Perfecto, profe. Tu pregunta es muy buena. Vibrar y le van a empezar a pasar la vibración a las moléculas de al lado. De esa forma es lo que habíamos comentado. Es una explicación molecular que no ayuda absolutamente en nada para resolver los problemas. Simplemente es una explicación conceptual de por qué se propaga el calor por conducción. Así que lo paso medio rápido. Entonces, ahora sí, vamos a empezar a analizar qué pasa. Fíjense lo que dice acá, cuando se alcanza el régimen estacionario, o sea, de acá en más vamos a hablar solamente de régimen estacionario. Cuando se alcanza el régimen estacionario, la cantidad de calor por unidad de tiempo que recibe cada porción de la varilla desde sectores más calientes debe ser igual a la que reciben los sectores más fríos. De manera tal de que la temperatura se mantenga constante. O sea, lo que está diciendo que el flujo de calor, la cantidad de calor que pasa por unidad de tiempo a través de la varilla, tiene que ser constante todo el tiempo. O sea, Q, si se acuerdan de la clase anterior, Q es calor. Acá, por una cuestión en el libro, para no confundir T con temperatura, le pusieron acá, al tiempo le pusieron la letra tau. La letra griega tau. Ven que es una T medio extraña. Pero es el tiempo. Entonces, Q sobre delta tau es el flujo calórico, es la cantidad de calorías por unidad de tiempo
Entonces, ¿qué está diciendo esto? Que si considero un punto cualquiera 1 y un punto cualquiera 2, la cantidad de calor que pasa por unidad de tiempo en un punto de la varilla tiene que ser igual a la cantidad de calor que pasa por otro punto de la varilla cualquiera. ¿Eh? Asumiendo eso, llegamos a la ley de Fourier. Y esto es lo que sí vamos a usar en los problemas. ¿Eh? En general trato de remarcar lo que finalmente se va a usar en los problemas, como para que ustedes no se dispersen, no pierdan tiempo viendo información que no es relevante, digamos, para entender principalmente los problemas. Entonces, tenemos el ejemplo, ahora más estricto, digamos, un dibujo más preciso. Tenemos la varilla aislada térmicamente, con este material amarillo. En un extremo está sometido a temperatura TA, en el otro está sometido a temperatura TB, es más fría, por eso está en azul. Y tenemos cómo es el calor. Obviamente el calor va de lo más caliente a lo más frío. La varilla tiene un largo L mayúscula. Y a lo largo de la varilla vamos a establecer la coordenada X. X0 es en donde parte del punto caliente y X igual a L es donde termina el extremo de la varilla, que está a temperatura más fría. ¿Mm? Entonces, la capacidad de conducción del calor depende obviamente del material. O sea, no es lo mismo que la varilla sea de madera a que la varilla sea de metal, o sea, de cobre, sea de bronce, sea de telgopor. Obviamente la cantidad de calor va a depender del material de la varilla. Eso es lo que se llama coeficiente de conductividad térmica. Que le vamos a llamar con la letra lambda. Y o sea, esos valores se encuentran en una tabla. O sea, está el coeficiente lambda para el cobre, para el hierro, para el oro, para el aluminio. Después, cuanto mayor sea la sección A, mayor va a ser el flujo de calor. Obviamente, si la varilla es más grande, lo pensamos como un caño, si lo pensamos esto como un caño de agua a la varilla, obviamente un caño más grande permite pasar más agua, un caño más chico permite pasar menos agua. Entonces, con el calor es lo mismo. Mayor sección va a pasar mayor calor, menor sección va a pasar menor calor. O sea que en la ecuación, de alguna manera, va a tener que estar la sección transversal, ¿eso se entiende? O sea, si yo corto, imagínense esta varilla como un cilindro, la corto en el medio, en el punto donde está X, y cuando la veo, tiene la sección, o sea, la sección transversal de un círculo, por ejemplo. Entonces el área se refiere a ese círculo, ¿se entiende? El otro factor que va a influir en cuánto calor va a pasar es el gradiente de temperatura. O sea, no solo que el calor va a depender, obviamente intuitivamente lo entendemos como que cuánto calor va a pasar y depende de las dos temperaturas. Lo que sabemos es que si las dos temperaturas fueran iguales, y no va a pasar calor neto. Si tengo acá 20 grados y acá tengo 20 grados, no va a haber transmisión neta de calor. Obviamente si hay diferencia de temperatura, sí. Pero no solo depende de las diferencias de temperatura, sino que depende de la distancia a la que están esas temperaturas, o sea, del largo de la varilla, lo que se llama el gradiente de temperatura. Y este es otro concepto que voy a hacer énfasis, porque gradiente de temperatura no solo lo vamos a ver acá, sino que vamos a ver, por ejemplo, gradiente de presiones. Es un concepto que tiene que ver con la variación de una magnitud a lo largo de una distancia, el gradiente. A diferencia de, por ejemplo, una velocidad. Una velocidad es la variación de una magnitud con el tiempo. ¿Cuántos metros por segundo? Eso es una velocidad. Una velocidad es la variación de algo respecto del tiempo. En cambio, la variación de algo con respecto a la distancia se llama gradiente. Y es lo que está acá. Delta T sobre L. Entonces, imagínense que yo tuviera esta misma varilla
digamos, tuviera esta varilla con TA y TB las mismas temperaturas, imagínense, no sé, como vimos en el caso anterior, 100 grados y 0 grados, no es lo mismo el calor que va a pasar si la varilla mide 1 metro que si mide 1 centímetro. ¿Mm? ¿Qué les parece que va a pasar? O sea, cuando L se achica, cuando L se achica, el gradiente se hace más grande y va a dar más calor. ¿Mm? Fíjense, no es lo mismo que ustedes estén en su casa en una habitación y cerca de la ventana hace 0 grados y van caminando alejándose de la ventana y lentamente van sintiendo que el calor se va subiendo porque están entrando en la parte calefaccionada. Entonces imagínense que en el vidrio hay 1 grado y dentro de la habitación hay 20, no es lo mismo que haya 1 grado y 20 a 1 centímetro de distancia. O sea, desde la ventana me alejo 1 centímetro y ya cambió 20 grados. En ese caso, la transmisión de calor va a ser mucho más fuerte. ¿Por qué? Porque lo podemos ver como un tobogán. Como un tobogán. Imagínense que me sale así, ¿no? Ahora, imagínense que el calor, la cantidad de calor bajaría de acuerdo a cuán inclinada esté esta pendiente. Si esos dos mismos puntos de temperatura están mucho más cerca, la pendiente es mucho más empinada, perdón por la disprolijidad. Entonces, a pesar de que las temperaturas son las mismas, en este caso, el gradiente, como la varilla es más corta, esto sería acá la varilla y esto acá sería la varilla, ¿se entiende? Perfecto. Perfecto. Entonces, lo que mueve al calor, y nos va a pasar lo mismo cuando veamos hidráulica o cuando veamos fluidos. Va a pasar lo mismo con el gradiente de presión. El gradiente de presión va a ser el motor que propulsa el agua por una cañería. Entonces no es solamente la diferencia de presión, sino que es el gradiente de presión. En este caso es el gradiente de temperatura. Entonces, como pueden ver, volviendo acá, esto es el concepto que quiero que entiendan, es el gradiente de temperatura. No solo depende el calor que va a pasar de la diferencia de temperatura, sino de cuán lejos están esos puntos de temperatura. Después va a depender del área, de forma más intuitiva, como lo dijimos, la sección de la varilla, más grande la varilla, fíjense, si yo acá A lo agrando, el calor sobre delta tau se agranda. Si acá delta T lo agrando, obviamente el calor sobre delta tau se agranda. Pero si yo a L lo agrando, como está dividiendo, el calor por unidad de tiempo se achica. Porque al agrandar L, estoy alejando los puntos de temperatura. Que también tiene sentido, porque agrandar L implica de que la varilla se hizo más larga. Si la varilla se hizo más larga, tengo más cantidad de material para atravesar. De alguna forma, el calor tiene más obstáculo para pasar. Entonces tiene sentido de que un L, alguien me había dicho que si hago el L más largo voy a tener más flujo de calor. No, tengo que hacer el L más chico para que pase más flujo de calor. L más chico y el área más grande. ¿Se entiende la dinámica? Y lambda es el coeficiente propio del material. El lambda me está diciendo qué material es la varilla. Obviamente no es lo mismo que sea madera, que sea telgopor, que sea hierro, que sea aluminio, que sea cobre. Entonces esta es la ley de Fourier. La ley del flujo calórico indica cuánto calor fluye por una varilla, o sea, por un material, sin transporte de materia. A través de la materia, pero sin transporte de materia. Para que pase, sería un pasillo más ancho. Aumentar área es hacer un pasillo más ancho. Entonces, más área es más calor. En cambio, más L es menos calor, porque lo estoy haciendo más largo. Le estoy poniendo como más obstáculos por delante. Digamos, en paralelo le estoy poniendo más posibilidades de que pase, pero a lo largo le estoy poniendo más obstáculos. ¿Se entiende? Hablando bien interior yo. Sí, gracias. Mirá,
Bueno, me gusta que entiendan así con se lo vimos en la clase pasada, va en contra de cómo va el flujo de calor, porque el gradiente, delta T, ¿se acuerdan que habíamos visto que siempre una delta en física es final menos inicial? Entonces acá el gradiente sería T final menos T inicial. Pero ¿qué pasa? T final, acá se asume que el calor va positivo del calor de la zona más caliente a la más fría. Pero si yo hago esta cuenta, que es T final menos T inicial, siempre T final es más fría que T inicial. Entonces esta cuenta me da negativa. Entonces me estaría diciendo, si yo no le pongo el signo negativo, que el calor va del frío al caliente. No, yo sé que va del caliente al frío. Por lo tanto, le meto un signo menos. ¿Eh? El signo menos justamente viene a raíz de la definición de delta, que es de alguna manera al revés. ¿Ok? Entonces, como es T final menos T inicial me da negativo, le vuelvo a meter un negativo para que el flujo me dé positivo, porque yo sé que positivo es que va de lo más caliente a lo más frío. ¿Alguna duda? Bueno, si yo acá quiero calorías sobre segundo, que es el flujo de calor, o joules sobre segundo, ¿eh? Y acá el área es metro cuadrado, delta de temperatura es grado y L es en metros, ¿eh? Lambda tiene que ser de tal forma que cuando todas estas unidades de A por delta T sobre L se simplifican, esto me dé Joule sobre temperatura, o sea, Joule sobre segundo. ¿Eh? Entonces, ¿qué unidades tiene lambda? Bueno, Joule, metro sobre segundo, metro cuadrado, grado. ¿Por qué? Porque Joule, ¿por qué? Porque quiero que acá quede Joule en el calor. Sobre segundo, ¿por qué? Porque acá quiero que quede sobre segundo. Entonces, las unidades que van acá son opuestas a lo que hay acá. Como acá el área está multiplicando, acá el área está dividiendo para que se simplifique. Como acá la longitud está dividiendo, acá está multiplicando. Y como acá la temperatura está multiplicando, acá está dividiendo. De forma tal de que cuando yo pongo las unidades de lambda acá, multiplico por las unidades del área, delta T y L, se simplifica todo y me queda Joule sobre segundo, que es lo que quiero obtener. Las unidades de las unidades de estas constantes siempre salen así. Entonces fíjense que acá puede ser tanto dividiendo por grado centígrado como dividiendo por Kelvin. Kelvin a la menos 1, acuérdense que es dividiendo, ¿no? Kelvin a la menos 1 es 1 sobre Kelvin, ¿eso lo tienen claro? Metro a la menos 1 es 1 sobre metro. ¿Eh? ¿Y acá por qué apareció esta W? ¿Qué unidad sería esta W? ¿Qué es de watt? Watt. ¿Y por qué apareció watt? Porque creo que watt es igual a joule sobre segundo, ¿puede ser? Perfectamente, muy bien. Es joule sobre segundo, es potencia. Potencia. El flujo calórico es una potencia. Es la cantidad de energía por unidad de tiempo. Entonces, las unidades de lambda son potencia sobre metro sobre Kelvin o sobre metro sobre grado centígrado. En este contexto se puede reemplazar grado centígrado por Kelvin. No en todas ecuaciones de la física se puede reemplazar grados centígrados por Kelvin, porque algunas leyes tienen que ver con la temperatura absoluta. En este caso, como es un delta de temperatura, lo vimos también en la clase pasada, es indistinto cambiar grado por Kelvin. ¿Alguna duda más? Me adelanto un poquito a la próxima filmina. Profesor, ahí puso algo sobre calorías metro, bueno, es lo mismo, solamente tenemos grados centígrados. Sirve. Lo que me sirve es una pared, es saber cuánto calor se transmite a través de una pared. Para estudiar eso, ¿qué vamos a usar? La misma ley, pero vamos a aplastar la varilla hasta que quede hecha una moneda. La aplastamos por los extremos y queda hecha una moneda. Entonces este L se va a hacer muy cortito y la sección se va a hacer muy grande. Así define una pared. Cuando la varilla tiene una longitud muy corta y un área muy grande. Eso es una pared, ¿están de acuerdo? Entonces es lo que vamos a ver ahora. Es la misma ley, pero ahora aplastamos la varilla. Le hicimos una moneda, si quieren. Entonces lo que antes llamábamos L, ahora le llamamos espesor. Y lo que antes era el área, o la sección, ahora es el alto por el ancho de la pared, o sea, A por B.
y las temperaturas están a un lado y al otro de la pared. Si ustedes tienen que analizar el calor que se va por un vivero, por una heladera, por un ambiente, necesitan el calor que pasa a través de una pared, no una varilla. ¿Mm? Entonces la ley no quedó igual, es la misma ley, pero le cambié, en vez de L es el espesor. Y la única diferencia que pasé al área dividiendo. Este simple cambio, la ley es la misma, si yo paso el área multiplicando es la misma ley que antes. ¿Se entiende? Ahora el área la pasamos dividiendo, ¿se entiende lo que hice? Sí, igual no entiendo por qué, por qué cambia. Flujo calórico. Cuando lo divido por el área es la densidad de flujo calórico. ¿Qué está haciendo? Me está haciendo que se independice de alguna manera la cantidad de calor que pasa de la sección. Voy a estar hablando de una magnitud intensiva. ¿Por qué? En la varilla, que pasaba el calor por su pequeña sección, no nos importaba si había variaciones de calor a lo largo de la sección de la varilla. Uno asume que todo el calor va a pasar por la varilla. ¿Ok? Entonces, en una pared, obviamente, puede haber regiones donde pasa más calor que donde pasa menos calor. Si tienen, no sé, una estufa al lado de la pared, del otro lado, si ustedes pudieran sentir, imagínense que tienen un vecino que tiene una estufa en un extremo de la pared. Y ustedes van a sentir que de un lado de la pared está más caliente que del otro. Entonces está pasando diferente cantidad de calor en cada parte de la pared. ¿Por qué? Porque la pared es una región extensa. Entonces, definiéndolo de esta manera, yo me estoy independizando, o sea, estoy abriendo la posibilidad a que el calor cambie a lo largo de toda la pared. Entonces estoy hablando de una magnitud intensiva, del calor por unidad de tiempo por unidad de área. Entonces ese flujo puede cambiar a lo largo de toda la pared. Eso como Pero, si fuese una parrilla, por ejemplo, si fuera, una parrilla. entonces eso es otra cuestión que quiero que quede clara. Lo que es una magnitud intensiva y extensiva. ¿Qué es una magnitud intensiva y extensiva? Bueno, una magnitud extensiva tiene que ver con la extensión. Por ejemplo, el volumen. Yo no puedo medir en un punto el volumen de algo. O sea, no pongo, imagínense que quiero medir la cantidad de agua en una pileta. No puede existir algún sensor que yo meto como una especie de lapicera, con la punta de una lapicera, una especie de sensor así como un termómetro, sumerjo eso en la pileta y me dice el volumen de la pileta. No, tengo que agarrar y medir todo el volumen de la pileta. ¿Por qué? Porque es extensiva. Lo mismo con la distancia. La distancia la tengo que medir, la tengo que recorrer. Esa es otra magnitud extensiva, tiene que ver con la extensión. El peso de algo, no puedo agarrar y digamos, medir como con un termómetro. Mido en un punto y me dice el peso de algo. No, tengo que agarrar ese todo y ponerlo en la balanza. Entonces es una magnitud extensiva. En cambio, una magnitud intensiva se puede definir en el punto. Entonces, un termómetro lo mido y en ese punto hay esa temperatura. Es una magnitud intensiva. La velocidad es intensiva. Cuando vamos con el auto, el velocímetro del auto marca en ese momento cuál es la velocidad. Es intensiva. Respecto a la masa es extensiva. ¿Cuánto pesa un elefante? Y tengo que agarrar todo el elefante y ponerlo en la balanza. Ahora, ¿cómo transformamos esa magnitud en intensiva? Bueno, a través de la densidad. La densidad es intensiva. Es en un punto. Si yo agarro un cubo de madera, bueno, para pesarlo el cubo lo tengo que pesar todo. Pero yo puedo saber cuánto pesa 1 centímetro cúbico de madera. Eso es la densidad, ¿se entiende? Entonces, al dividir por un volumen,
estoy transformando una magnitud extensiva en intensiva. Cuando divido por un área, estoy haciendo algo parecido. Entonces acá, el calor por unidad de tiempo es extensiva. O sea, yo para saber el calor que pasa a lo largo de toda la pared, tengo que, digamos, medir todo el calor que pasa a lo largo de toda la pared. De alguna forma es como si, imagínense que fueran abejas pasando a través de una pared, abejas transparentes. Yo tendría que poner una red gigante para atrapar a todas las abejas que pasan por la pared, para saber cuánto calor está pasando. Sería la cantidad de abejas que pasan por toda la pared. En cambio, el calor por unidad de área, que es la densidad de flujo calórico, de alguna forma con agarrar un pequeño, o sea, no sé, agarro una pequeña trampita con un tubito y veo cuántas abejitas entran ahí. Entonces eso va a ser el calor por unidad de área. Es intensiva. O sea, el hecho de dividir por el área la estoy transformando de extensiva en intensiva. Entonces esta ley me queda expresada de forma que no dependa de la extensión de la pared. Porque yo voy a tener que por acá, frente a esta diferencia, en una pared, frente a esta diferencia de temperatura y este espesor y este lambda, va a pasar tanta cantidad de calor por unidad de tiempo por unidad de área. Y me olvido de cuánto mide la pared extensa. ¿Se entiende el concepto? La ley es la misma. Yo también la puedo expresar pasando el área para el otro lado. Es lo mismo. Pared con una tal conductividad térmica, tal espesor y tal temperatura. Pero no tengo el área. Pero no importa, porque calculo la densidad de flujo calórico. ¿Se entiende? A los fines prácticos, la ley del estudiante, eso es lo lindo, que no voy a necesitar el área, ¿ok? Está hallando la densidad de calor que pasa por la pared. Es lo mismo, es lo mismo. Lo importante que entiendan es la diferencia, el delta de temperatura, que esto es el espesor de la pared, y esto es la constante del material. La constante del material. Esto sí dice si la pared es de madera, de telgopor, de fórmica. Obviamente en los problemas vamos a tener un sándwich quizás de paredes de diferentes materiales, lo que vamos a ver después. Entonces tendremos diferentes espesores y diferentes lambdas, y el calor va a pasar a través de la pared. Entonces avancemos, así vamos viendo el resto. Acá un ejemplo de diferentes conductividades térmicas, de diferentes materiales, va desde el mayor al menor, pueden ver los metales, tienen mayor conductividad térmica, cobre sobre todo, aluminio, hierro, hormigón, y va bajando cada vez hacia menor conductividad térmica. El telgopor, obviamente, cuando les dan el helado que van a comprar, o cuando uno iba a comprar helado, en épocas normales, bueno, te lo dan en telgopor. ¿Por qué? Porque pierde muy poco calor, entonces el helado se te tarda más en derretir. Aísla la temperatura fría del helado del calor de afuera. Entonces acá está el extremo. Los materiales buenos conductores del calor. Que no es coincidencia que sean buenos conductores de la electricidad, que es lo que vamos a ver la próxima clase. ¿Por qué? Porque en realidad los buenos conductores del calor son buenos conductores de la electricidad justamente porque esos electrones libres que participan en la conducción de la electricidad también participan en ayudar a las vibraciones de los golpes de los átomos, esos electrones libres, para transmitir el calor. Entonces no es casualidad que un buen conductor de calor sea buen conductor de la electricidad. Entonces, los metales son buen conductores del calor. Si yo lo que quiero es aislar, obviamente voy a usar tejido graso como las focas, las ballenas, madera, ladrillo común, corcho, telgopor, y aire con vellos. ¿Qué significa esto, aire con vellos? Aire con vellos. Y bueno, el pingüino, cuando se sumerge, está aislado. ¿Tiene grasa el pingüino? No. No tiene tanta grasa como una foca, pero tiene aire entre las plumas. Y el aire es buen conductor, buen aislante de la temperatura. Buen aislante del calor, perdón. Mezclado con los vellos de las plumas, es un buen aislante, como el pingüino o otros pájaros que se sumergen en climas antárticos o árticos, se sumergen bajo el agua y se llevan
burbujas de aire entre el pelo y es un buen aislante de la temperatura. ¿Mm? Bueno, como ejemplo, esto es un ejemplo de las lambda, para que vean que lambda están tabulados, están en tablas. ¿Eh? Ahora pasamos al segundo fenómeno que habíamos hablado, el fenómeno de convección. ¿Eh? Es el calor que se transmite justamente por el traslado de masas calientes. En conducción, en la ley anterior, en la ley de Fourier, no hay movimiento de materia, hay solo movimiento de calor. Acá lo que se mueve es la materia caliente. ¿Eh? Como estamos viendo acá, una llama que calienta un líquido, el líquido en contacto con la llama se calienta, se expande, y al expandirse pierde su densidad y se eleva, y desplaza a las masas frías que caen por gravedad y entran en contacto con la llama y se produce un ciclo, el ciclo de convección, las corrientes de convección. En el caso de una estufa, en un ambiente, el aire caliente en contacto con la estufa se calienta, se expande, sube. Ustedes pueden poner la mano arriba de una estufa, van a sentir una corriente de aire ascendente. El aire llega al techo, desplaza el aire frío baja por peso y se establece otra vez la corriente de convección. De hecho, si no fuera por el efecto de convección, y solamente por conducción, y tuviéramos una estufa en un recinto, en un ambiente, ustedes en su caso, una estufa, y no fuera por la convección, se congelarían. ¿Por qué? Porque el aire es un mal transmisor del calor, o sea, si no fuera porque el aire se mueve, el aire es un mal transmisor del calor. Funciona la convección, ¿por qué? Porque el aire se está moviendo, pero si el aire yo lo dejo quieto, es un aislante. No sé si han visto en Europa un clima frío que los vidrios son dobles, en el sur, en Ushuaia, los vidrios son dobles. ¿Por qué? Porque encierran una pequeña capa de aire. Esa pequeña capa de aire está aislada, o sea, está encerrada, no se puede mover, entonces funciona de aislante térmico. ¿Por qué? Porque la transmisión de calor que produce el aire es muy mala. Pero el aire transmite el calor cuando se mueve, como en el caso de una estufa en una habitación normal. Si fuera solamente que el aire no se puede mover, la estufa estaría recontra caliente, se alejan 10 centímetros y se congelan. Si fuera por el fenómeno de conducción. Entonces, un ambiente se calefacciona gracias a la convección. Obviamente es muy importante en el clima. Esto habíamos un poquito charlado de el clima cuando vimos capacidad calorífica, y también tiene que ver con las corrientes de convección y conducción. Habíamos dicho que el agua queda fría de día y la tierra caliente, y al revés, el agua queda caliente de noche y la tierra fría, lo cual hace que el efecto de la estufa, o sea, hace que las corrientes de aire cambien, o sea, el viento sopla en una dirección diferente, o sea, desde el mar hacia el continente o del continente hacia el mar, dependiendo si es de día o de noche, justamente por la corriente de convección. Es lo que usan también los planeadores, las aves, las águilas que andan entre las montañas, ¿no? Lo que usan son las corrientes de convección para ascender, cuando están planeando. Bueno, ¿qué ley vamos a ver? Vamos a ver la ley de Newton, es una ley aproximada, empírica, es una ley empírica, porque modelar matemáticamente la turbulencia que se produce cuando se mueve el aire sería muy complejo. Entonces esto es una ley empírica de valor práctico, para evaluar cuánto calor, en este caso se transmite desde desde la superficie de una pared hacia el medio ambiente. Por ejemplo, ustedes sienten que el vidrio está frío, afuera en invierno hace mucho frío, entonces tocan el vidrio está muy frío. Bueno, ¿cuánto calor pasa desde el vidrio hacia la habitación? O sea, desde esa superficie del vidrio hacia la habitación. Bueno, en eso va a participar la convección, o sea, las corrientes de aire que están ascendiendo paralelas al vidrio, o paralelas a la pared, o paralelas a lo que sea. Entonces la ley es muy parecida. Siempre, fíjense, régimen estacionario. Régimen estacionario, la ley de convección es esta, se llama ley de Newton. Entonces,
es muy parecida a la otra. Tengo la densidad de flujo, o sea, el flujo calórico, tengo un signo negativo, me cambió la constante. Ahora H, en vez de lambda, se llama coeficiente de conductividad exterior o convección. Entonces, tengo lo mismo, tengo el área, obviamente más área, más calor, y a ver si alguien se da cuenta qué cambió con lo que había respecto a la ley de Fourier. ¿Alguien se da cuenta? La diferencia de temperatura sobre L. O sea, hay una diferencia de temperatura, pero respecto a una distancia. Acá hay una diferencia de temperatura, pero no respecto a una distancia, no importa. Tita, la letra griega tita, es la temperatura de fluido en los puntos alejados de la influencia de la pared, o sea, la temperatura dentro del ambiente. Y T sub S sería la temperatura sobre la superficie de la pared. Entonces, ahora vamos a aclarar por qué no depende de la distancia. Lo vamos a ver con un gráfico. Pero entonces van a cambiar las unidades de H. Antes era watt sobre metro Kelvin, en cambio las unidades de H es watt sobre metro cuadrado Kelvin, porque hay un metro que está faltando. El metro ese del L que no está dividiendo, ahora se lo tiene que comer, digamos, en la constante H. Tiene que hacer la constante H por sí sola desaparecer al metro cuadrado del área. Y el gráfico, o sea, esta ecuación la entendemos cuando vemos este gráfico. ¿Cómo es el perfil de temperatura desde el exterior, o sea, o desde el interior de un recinto calefaccionado al exterior? Imagínense que esta es la pared de la casa, y en el lado 1 estamos en el interior, donde está calefaccionado a 22 grados, y en el exterior hacen -2 grados. Entonces, dentro de la pared se da el fenómeno de transmisión de calor. ¿Ven que hay una línea recta entre la pared? Eso es porque ahí está participando la ley de Fourier, la ley de conducción. En cambio, fuera de la pared o dentro de la pared está el fenómeno de convección. Y no es una recta. No es una recta el perfil de temperatura. La temperatura, básicamente, lejos de la pared, prácticamente no cambia, y a medida que me acerco a la pared, cambia rápidamente. Entonces no puedo hacer un delta, porque delta es si fuera una recta, acá no es una recta. Entonces, ¿qué tomo? Tomo la temperatura en la pared y la temperatura muy lejos de la pared, porque tomarlo a 1 metro, a 2 metros, a 10 metros es lo mismo, porque no va a cambiar. Cambia muy cerca de la pared, por eso no es un gradiente. Entonces, en la región 1 y en la región 2 estarían participando las leyes de convección. Y dentro de la pared estarían participando las leyes de conducción. ¿Se entiende? Entonces tengo convección, conducción, convección. ¿Me siguen? Sí. Hay otra cosa, no vamos a ver régimen variable. En régimen estacionario tenemos que la densidad de flujo en la región 1 es igual a la densidad de flujo que pasa por la pared y es igual a la densidad de flujo que sale de la pared hacia el medio exterior. O sea, las densidades de flujo son todas iguales. Entonces, acá ¿qué hacemos? Reemplazar en cada parte por su ley correspondiente. En el primer término iría la ley de convección, la ley de Newton. En el segundo iría la ley de conducción, la ley de Fourier, con su gradiente de temperatura, o sea, delta de T1 menos T2 sobre espesor, o sea, siempre final menos inicial, o sea, T2 menos T1 sobre espesor. ¿Por qué? Porque el calor va de lo más caliente a lo más frío, o sea, va de la dirección 1 hacia la 2.
entonces es T final menos T inicial, o sea, es T2 menos T1, sobre el espesor, que es la ley de Fourier, y después nuevamente para la región 2, la ley de convección, donde es también T final menos T inicial. T final es la temperatura, bueno, en realidad está al revés acá, ¿no? En realidad sería tita menos T2, porque, fíjense, ¿esto cómo se piensa? Y yo me voy, imagínense una hormiguita que se va moviendo desde 1 a 2. Me encuentro primero con la temperatura a 20 grados, después la temperatura T sub S1. Entonces es T sub S1 menos tita, T sub S1 menos tita. Después me encuentro primero con T1 y después con T2. Entonces es T2 menos T1. Y acá primero me encuentro con T sub S2 y después con tita 2. Entonces sería acá al revés, tita 2 menos T2. ¿Se entiende? Acá está, digamos, está al revés, está puesto genérico. Haciendo unas cuentas que no nos importa a nosotros acá, y que les quede bien claro, se deduce lo que se llama la ley de transmisión total. Es la tercera ley. Básicamente combina las dos leyes, la de convección y la de conducción. Entonces, ¿qué me permite la ley de transmisión total? Sacar, en resumen, cuánto calor va desde el interior del ambiente hasta el exterior, tomando en cuenta de que acá hay convección, acá hay conducción y acá hay convección. Entonces, tengo estas dos leyes que fíjense cuáles son las temperaturas de estas dos leyes. La temperatura en el interior y la temperatura en el exterior. O al revés. Eso se ve de acuerdo justamente pensando en T final menos T inicial. Eso lo manejan ustedes. Y ahora hay una constante. Esto me está dando obviamente la densidad de flujo calórico. Obviamente podría pasar otra vez el área multiplicando, pero acá me lo está expresando como densidad de flujo calórico, o sea, calor sobre tiempo sobre área. Y me está hablando de una nueva constante que se llama constante de transmisión total, o coeficiente de transmisión total, que obviamente se va a calcular a partir de lambda y de H1 y H2. H1, H2 y lambda. Esas variables van a generar este K en una forma que está dado por esta ecuación. O sea, 1 sobre K es igual a 1 sobre H1 más E sobre lambda más 1 sobre H2. ¿Cómo se calcula esto? No nos importa a nosotros, lo que nos importa es que cuando tengamos un caso de transmisión total usamos esta ecuación, que combina a la de transmisión y a la de convección. Perdón, a la de conducción, la de Fourier, y la de convección. Entonces, me importa que sean cuidadosos al calcular esta constante. Por esta constante hay que ser cuidadosos. ¿Por qué? Por la calculadora me refiero, ¿no? Porque es una división, en realidad. Esto sería, ¿cómo sería? Bueno, trato de dibujarlo acá. K sería 1 sobre H1 más E sobre lambda, más 1 sobre H2. ¿Lo ven? ¿Se ve esto? Hay que tener cuidado cuando se hace por la calculadora, ¿no? Conviene hacer primero 1 sobre H1, anoto el numerito. E sobre lambda, anoto el numerito. 1 sobre H2, anoto el numerito. Esos tres numeritos los sumo y recién ahí hago 1 sobre todo eso, ¿se entiende? Les pido por favor que tengan cuidado al calcular eso, para que no se confundan. Si no hay que usar paréntesis. Si se ubican con los paréntesis, sería 1 sobre paréntesis. 1 sobre H1 más E sobre lambda más 1 sobre H2, cierro paréntesis. Igual. Háganlo como ustedes mejor les sea cómodo. ¿Qué pasa si yo acá tengo otra pared de otro material? ¿Cómo cambiaría esta ecuación? ¿Cómo cambiaría? O la ecuación la constante. Y hay que sumar. O sea, también va acá, pero K va a cambiar.
acá le voy a tener que agregar otro E sobre lambda. Entonces sería, si tengo una pared A y una pared pegada B, este sería el espesor de A sobre el lambda de A más el espesor de B sobre el lambda, sobre el lambda de B. Entonces le voy poniendo perdón la disproporcionalidad, pasa que es difícil el mouse. Pero le voy poniendo tanto C sobre lambda como capas tenga esa pared, ¿entiende? Así de sencillo, o sea, no hay otra complicación que esa. Y en los problemas va a haber algún ejercicio donde tenga varias capas. ¿eh? Entonces, en resumen, tenemos tres ecuaciones. Tenemos la ley de Fourier, transmisión por conducción, la ley de Newton, las dos ecuaciones, y una que combina las dos, que es la de transmisión total, donde K es esto. ¿Alguna duda? ¿Alguna o muchas?